La educación no es una preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. John Dewey. Y es que eso es la vida. No se trata de los años que pasas en el aula, cuál fue tu calificación o los honores con los que te gradúas. La educación va más allá. Se trata de las experiencias, la forma en que aprendes a aprender, la forma de reconocer que aún queda mucho para aprender y una búsqueda constante del conocimiento y la felicidad a través de la satisfacción de cada logro. Aún los mejores maestros deben estar dispuestos a aprender cada día de sus alumnos. Reflexionemos acerca de la relación del hombre y la educación y los desafíos filosóficos que enfrenta la educación en este siglo, tan lleno de avances tecnológicos y cada vez más carente de humanidad. Acompáñenme en esta interesante reflexión. Una persona es un ser vivo pensante, racional, sensible, social por necesidad pero individual por convicción, capaz de distinguir la relatividad del bien y del mal, libre de espíritu y de cuerpo, domado por sus propias convicciones morales y su temor al rechazo. Un ser que si no encaja en los estándares sociales del espacio y tiempo, es juzgado por otros hombres que se sienten superiores al escudarse en las masas. Una persona cuando se agrupa forma parte de un solo ente, capaz de compartir experiencias, creencias, sentimientos, emociones, pero al estar solo descubre su verdadero yo, el que interiorizando surge con sus propias ideas y principios, muchas veces reprimidos. Una persona realmente libre tiene la responsabilidad de ayudar a otros seres a ser libres, con conocimiento de sí mismos y de su entorno. Solo entonces serán menos influenciables y capaces de socializar con grupos cada vez más pequeños, en donde no se pierden entre la masa, sino trasciendan con su propia voz y convicción. Una persona es un ser espiritual sin límites, pero a la vez limitado por la influencia social que le rodea, hasta que descubre sus propias capacidades, capacidades que potencialmente tiene cualquiera. No todos se dan cuenta de tenerlas. Es entonces que el maestro ocupa un lugar trascendente, ayudando a otros a encontrar esa libertad. No podemos pensar en una pedagogía como teoría de la educación sin una filosofía del hombre, pero la pedagogía no es filosofía. Sin embargo, lleva latente una filosofía en la que se mueve el hombre, el espíritu, la aspiración ética. En tal sentido, toda pedagogía verdadera se convierte en un esfuerzo consciente por exaltar los valores humanos. Toda educación, en su más hondo sentido, es un humanismo, porque educar no es un mero proceso de la naturaleza, aunque sea inseparable de ella, sino que es siempre una elevación, un proceso hacia un desarrollo del estado más alto, hacia un mundo de valores que conduzca a la libertad. La educación en su verdadero sentido, que es intencional, viene de la acción o influencia espiritual, es decir, es obra del hombre. La filosofía de la educación estudia la naturaleza espiritual, el alcance formativo y la legitimidad de toda acción educativa. Ambas formas del saber, filosofía de la educación y ciencia de la educación, tienen el común que en los dos casos son teorías explicativas de la realidad educativa. Pero la ciencia estudia los hechos de la educación, mientras que la filosofía se dirige a los supuestos mismos, a su esencia, a sus valores, a su orientación ética, a su sentido ideal. La educación tiene que dirigirse a la plenitud del ser e integrarse unitariamente, como educación material que cree en el valor del conocimiento, como educación formal que cree en el valor del ejercicio y como educación normativa que cree en el valor de la dirección. Cualquier tarea educativa, esencial o elemental, debe tener como camino y mira la unidad e integración del hombre. Esta no puede resolverse en una sola articulación de los elementos de la interioridad subjetiva, sino en la conexión de la misma con la imagen y los principios de la cultura objetiva. La educación académica, puramente intelectual, forma seres incompletos. Los humanistas más tradicionalistas consideran que los principios básicos de la reconstrucción educativa deben provenir no de la ciencia que no supone una moral, sino de la metafísica y también de la teología, que el fin de la educación debe ser preparar al individuo para ser un experto
tanto en una profesión particular como en el arte general de ser hombre libre. Educación significa integración, significa equilibrio del espíritu y del saber, para lo cual es indispensable una fuerte tarea pedagógica de selección, ordenación y adecuado tratamiento de los contenidos didácticos en función de su finalidad total y general. No solo hay que saber, sino también hay que saber hacer, y saber hacer con legitimidad y justificación. Hay que acudir a una enseñanza que dé satisfacción a las exigencias materiales y espirituales de la época, que conduzca a crear condiciones eficientes para la productividad y a su vez prepara a los individuos para formar y tomar una actitud adecuada frente a los problemas de la sociedad. La humanidad vuelve los ojos a la educación, a un renacimiento de la personalidad. Pero esas esperanzas solo pueden recaer en una educación no meramente comunicativa y acumulativa, sino excitadora, estimuladora en el ser, para que salgan de la oscuridad los valores más elevados. La educación debe enseñar a trabajar, a pensar y a vivir con humanidad, es decir, con personalidad y solidaridad. En la actualidad es de vital importancia educar en valores. Para esto es indispensable concientizar en lo esencial, en el ejemplo. No podemos hablar de valores si el maestro no los posee, pero eso no lo es todo. Debemos como docentes desarrollar la sensibilidad para poder educar de la forma adecuada. Debemos tener, como bien decía Herbart, el tacto pedagógico necesario para saber no solo ser, sino saber hacer. Es una realidad que tal habilidad no se da de la noche a la mañana. Nace del conocimiento y de la vocación, pero sobre todo nace de la experiencia, que nos permite identificar de qué forma transmitir ese conocimiento y esos valores. Habrá que desarrollar un buen juicio y la capacidad de decisión en los diferentes contextos e infinitas personalidades de los aprendientes. Y sin perder de vista que tenemos en nuestras manos individuos a los que podemos hacer perder el interés en el conocimiento o podemos ayudarles a detonar sus mejores habilidades, y siempre respetando su libertad. Esa libertad creativa, su libertad de expresión y su propia personalidad. El mundo está en una revolución y en una evolución constante. La educación no puede quedarse atrás. Los avances tecnológicos han mejorado la comunicación y optimizado las formas de hacer muchas cosas, pero también ha comenzado a aislar a los individuos y ha propiciado una generación más preocupada por la inmediatez y la falsa apariencia que por los valores, la socialización y la importancia de la familia. Es un momento crucial para la humanidad y evidentemente el maestro juega un papel muy importante para ayudar a la sociedad a reencontrarse con lo verdaderamente importante. Podemos generar las condiciones para retomar la vida en valores y de esta manera poner nuestro granito de arena para una sociedad más feliz. Gracias por su atención.